En un mundo lleno de voces que compiten por ser escuchadas, donde todos parecen ansiosos por expresar su punto de vista, hay un poder inmenso, aunque muchas veces subestimado, en saber escuchar. Escuchar verdaderamente, con atención y sin interrupciones, es una habilidad que transforma relaciones, fortalece vínculos y abre puertas que ni el mejor argumento podría abrir. Dale Carnegie, en su libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, dedicó uno de sus principios fundamentales a esta idea. Sé un buen oyente. Anima a los demás a hablar de sí mismos. Las personas, en su esencia, desean ser comprendidas. Quieren sentir que su historia, sus pensamientos y emociones importan. Cuando encuentran a alguien dispuesto a escucharlos sin juzgar, sin apresurarse a aconsejar o sin desviar la conversación hacia sí mismo, experimentan algo muy raro y poderoso: la conexión humana genuina. Y esa conexión genera confianza. Aquel que sabe escuchar bien se vuelve memorable, entrañable y muchas veces irresistible. No porque diga mucho, sino precisamente porque sabe cuándo no decir nada y solo prestar su atención completa. Imagina a alguien con quien conversas y que te mira a los ojos mientras hablas, asiente con sinceridad, te hace preguntas que muestran que realmente está interesado en lo que dices y jamás interrumpe para hablar de sí mismo. Esa persona se graba en la memoria, no por las palabras que dijo, sino por cómo te hizo sentir mientras hablabas. Comprendido, valorado, importante. Eso es lo que logra un buen oyente. Y no es magia, es habilidad. Una habilidad que puede entrenarse y que tiene un impacto profundo en la vida personal, profesional y social. Las relaciones humanas no se construyen solo con lo que se dice. Se construyen sobre todo con lo que se escucha. Escuchar de verdad no es simplemente callar mientras el otro habla. Es participar con la mente y el corazón. Es resistir el impulso de pensar en qué vamos a decir después, para estar totalmente presentes en lo que el otro está expresando. Muchas personas creen que necesitan hablar mucho para ganarse a los demás. Pero, en realidad, ganarse la simpatía y el aprecio de alguien tiene mucho más que ver con escuchar bien que con hablar mucho. Hay una sed silenciosa en cada ser humano. La sed de ser escuchado. La mayoría de las personas no encuentran espacios donde se les escuche con atención. Incluso en conversaciones cotidianas, muchos sienten que sus palabras son ignoradas, interrumpidas o redirigidas hacia los intereses del interlocutor. Por eso, cuando se encuentran con alguien que realmente escucha, esa persona se convierte en un oasis emocional. Y si tú puedes ser ese oasis para otros, te volverás alguien con una influencia real en su vida. Ser un buen oyente es también una muestra de humildad. Es reconocer que no siempre tenemos que tener la respuesta, la solución o la historia más interesante. A veces, simplemente necesitamos dar espacio al otro para que se exprese. Escuchar es ceder protagonismo, y hacerlo con gusto. Es decirle al otro, con nuestro silencio atento: tú importas, tus palabras tienen valor, estoy aquí para ti. Y eso, en una sociedad saturada de ruido, es un regalo que pocos ofrecen. Dale Carnegie comprendía que una de las maneras más eficaces de ganarse la simpatía de alguien era interesarse sinceramente en él. Y la forma más simple de demostrar ese interés es escuchar, no con la intención de responder, sino con la intención de comprender. A veces, cuando alguien habla de sí mismo, no está buscando una solución, ni un consejo, ni una historia parecida. Solo necesita ser escuchado. Y quien sepa ofrecer ese espacio de escucha, ganará algo más valioso que una victoria verbal. Ganará un amigo. Pero, ¿cómo se cultiva esta habilidad en un mundo tan apresurado y centrado en el ego? Primero, haciendo silencio, no solo el silencio de la boca, sino el de la mente. Cuando alguien habla, nuestra mente tiende a reaccionar automáticamente. Juzgamos, comparamos, planeamos respuestas, damos consejos. Escuchar bien implica frenar todo eso. Es como poner en pausa el ego para que el otro tenga espacio para existir plenamente. También se cultiva con preguntas sinceras, no para demostrar que sabes,
sino para saber más sobre el otro. Las personas aman hablar de sí mismas, y si tú las invitas a hacerlo con preguntas genuinas, abrirán su corazón. Preguntas como, ¿y cómo te sentiste en ese momento? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? ¿Qué fue lo más difícil para ti? No solo mantienen la conversación viva, sino que profundizan el vínculo. Además, es esencial validar al otro. No necesariamente tienes que estar de acuerdo, pero puedes hacerle sentir que lo que dice tiene sentido desde su perspectiva. Frases como, entiendo por qué te sientes así, debe haber sido difícil para ti, o, veo que eso fue importante, demuestran empatía y refuerzan el acto de escuchar con el corazón. Escuchar también es observar. Es captar los gestos, el tono de voz, las pausas. A veces, lo que alguien calla dice tanto como lo que expresa. Ser un buen oyente es estar atento a esos matices, a los silencios que piden comprensión, a los suspiros que revelan carga emocional. Porque escuchar es, en gran parte, una habilidad emocional. No se trata solo de oír, sino de sentir con el otro. No se trata de manipular, ni de usar la escucha como herramienta de influencia egoísta. Se trata de cultivar una forma de estar en el mundo más humana, más conectada, más generosa. Alguien que sabe escuchar se convierte en un espejo en el que los demás pueden verse con más claridad. Y eso es un acto de amor, aunque no se diga una sola palabra. En el ámbito profesional, ser un buen oyente puede marcar la diferencia entre un jefe autoritario y un líder inspirador. Un jefe que escucha a su equipo, que valora las opiniones, que presta atención a las preocupaciones, genera lealtad y compromiso. Por el contrario, quien solo habla y espera obediencia, genera temor y desmotivación. Las grandes empresas no se construyen solo con ideas brillantes, sino con conversaciones auténticas, donde todos se sienten escuchados. En la amistad, la familia y el amor, esta habilidad es aún más valiosa. ¿Cuántas discusiones podrían evitarse si simplemente nos detuviéramos a escuchar sin interrumpir, sin responder desde el orgullo, sin querer tener la razón? Escuchar con empatía, incluso cuando no estamos de acuerdo, es el primer paso para comprender al otro y sanar relaciones. Lo más hermoso es que todos podemos aprender a escuchar mejor. No se necesita un talento especial. Solo voluntad, la voluntad de salir de uno mismo, de poner pausa a nuestras urgencias, de ver al otro con atención y afecto. Y esa voluntad, cuando se convierte en hábito, transforma la calidad de nuestras relaciones. La próxima vez que estés en una conversación, haz el experimento. Haz menos preguntas centradas en ti y más preguntas centradas en el otro. Habla menos de tus logros y escucha más los sueños ajenos. Deja que el otro se exprese, incluso si no tienes una gran respuesta. Solo escucha. Y luego observa lo que ocurre. Notarás cómo el otro se relaja, sonríe más, se abre contigo. Notarás que la conversación fluye sin esfuerzo, y que al final, esa persona se irá con una sensación cálida que no siempre sabrá explicar, pero que recordará profundamente. Esa sensación es el resultado de haber sido escuchado con amor. Y ese es el arte que pocos dominan, pero que todos necesitan. Escuchar a los demás no solo mejora nuestras relaciones, sino que también nos transforma a nosotros mismos. Con cada historia que oímos, con cada emoción que alguien comparte, nos enriquecemos. Escuchar es una forma de aprendizaje constante. Conocemos nuevas perspectivas. Entendemos realidades que no son la nuestra. Descubrimos maneras distintas de ver el mundo. Escuchar, cuando se hace con atención y apertura, es un acto de humildad que nos hace crecer. Hay personas que, tras haber hablado con un buen oyente, salen de la conversación más felices, más livianas, con más claridad. Y lo curioso es que a veces ni recuerdan exactamente lo que dijeron, pero sí cómo se sintieron. Eso es lo que logra quien escucha sin juzgar, sin competir, sin querer corregir todo. Cuando permitimos que alguien se exprese libremente, estamos validando su existencia. Le estamos diciendo, lo que sientes es importante.
Tu historia merece ser escuchada. En la vida diaria, todos enfrentamos dificultades, dudas, inseguridades. Muchas veces, no buscamos respuestas, sino comprensión. Queremos que alguien nos mire con atención, nos escuche sin apuro, sin distracción. Pero eso es raro. Estamos acostumbrados a relaciones superficiales, a conversaciones donde cada uno espera su turno para hablar de sí mismo. Por eso cuando aparece alguien que escucha de verdad, ese alguien destaca, y no necesita hablar mucho para influir. Su sola presencia atenta y empática tiene un efecto poderoso. Ser un buen oyente también requiere paciencia. A veces, las personas no saben cómo empezar a hablar, o les cuesta organizar sus ideas. Otras veces se desvían, se alargan, repiten, y ahí es donde muchos pierden el interés. Pero el que escucha con el corazón no se desespera, permite que el otro se exprese a su ritmo, incluso si eso implica momentos de silencio o pausas largas, porque entiende que lo importante no es la perfección del discurso, sino el acto de abrirse. Quien escucha bien, aprende a leer entre líneas, sabe que a veces el verdadero mensaje no está en lo que se dice, sino en lo que se calla. Una voz temblorosa, una mirada que se aparta, un suspiro al final de una frase, todo eso comunica algo. Y el buen oyente está atento a esos detalles, no para juzgar, sino para comprender mejor. Porque detrás de cada palabra hay un mundo emocional. Y escucharlo es una forma de respeto. En las relaciones profundas, esta habilidad se vuelve indispensable. Parejas, amigos, padres e hijos, todos necesitan sentirse escuchados. Y no escuchados de manera mecánica, sino escuchados de forma consciente, afectuosa. Escuchar es, de muchas maneras, una de las formas más potentes de amar. Cuando le das a alguien tu atención completa, le estás dando algo que no se puede comprar. Tiempo, presencia, importancia. Muchos conflictos nacen, no de lo que se dice, sino de la forma en que no se escucha. ¿Cuántas veces las discusiones podrían evitarse si simplemente una de las partes se detuviera a escuchar verdaderamente al otro? Sin querer tener la razón, sin buscar una respuesta inmediata, solo con la intención de comprender. Y cuando eso ocurre, incluso los desacuerdos se manejan con más madurez, porque la otra persona no se siente atacada, sino comprendida. Y la comprensión abre la puerta al diálogo. En el ámbito social y laboral, los buenos oyentes también marcan la diferencia. Son aquellos a los que la gente busca para desahogarse, para compartir ideas, para pedir consejos, no porque siempre tengan la respuesta perfecta, sino porque saben generar un espacio seguro. Un espacio donde las palabras fluyen sin miedo al juicio. Un espacio donde cada uno puede mostrarse tal como es. Eso es liderazgo emocional. Y no necesita un cargo alto ni una oficina lujosa. Solo necesita empatía y voluntad de escuchar. Además, quien escucha bien, también habla mejor, porque al haber comprendido al otro con profundidad, sabe qué decir, cómo decirlo y cuándo callar. La escucha desarrolla la sabiduría. Nos hace más cuidadosos con nuestras palabras, más respetuosos con los procesos de los demás. Y también nos ayuda a conocernos mejor, porque al escuchar a los demás, también descubrimos nuestras propias reacciones, prejuicios, emociones. Por supuesto, hay momentos en que uno también necesita ser escuchado, y ahí es donde entra la reciprocidad. Si tú escuchas genuinamente a los demás, muchas veces ellos estarán más dispuestos a escucharte cuando lo necesites. Es un ciclo de respeto mutuo. Un intercambio invisible, pero profundamente humano. Y cuando se da de forma sincera, genera relaciones sólidas, duraderas y significativas. Escuchar es un regalo que se da gratis, pero que tiene un valor incalculable. En una sociedad acelerada, donde todo va deprisa y las personas se sienten solas incluso rodeadas de gente, escuchar se convierte en un acto revolucionario. Es decirle al otro, aquí estoy. No estás solo. Tu voz importa. Y eso tiene un impacto emocional que ninguna red social ni tecnología puede reemplazar. Por eso, la próxima vez que alguien se acerque a ti para contarte algo, haz un esfuerzo consciente por estar presente. Apaga el teléfono.
Deja de pensar en lo que viene después. Mira a los ojos, asiente, pregunta con interés y, sobre todo, escucha con el corazón. Porque quizá, sin darte cuenta, estés siendo el primer buen oyente que esa persona ha tenido en mucho tiempo. Y cuando haces eso, no solo ayudas al otro, también te transformas tú, porque escuchar bien es un arte que nos hace más humanos, más sabios y más cercanos a los demás. Así como se necesita valor para hablar, se necesita generosidad para escuchar, y esa generosidad crea puentes que las palabras por sí solas no pueden construir. La escucha activa también requiere una actitud de apertura y paciencia. Muchas veces, las personas comienzan a hablar de sí mismas con cautela, sin saber si serán juzgadas o ignoradas. Pero cuando notan que quien las escucha realmente está interesado, se relajan, se expresan con más libertad, y se crea un ambiente de confianza. Esta confianza es la base de relaciones duraderas, ya sea en la amistad, en el trabajo o en la familia. No se construye con palabras brillantes, sino con el arte silencioso de saber escuchar. Hay algo mágico en sentirse escuchado. Nos valida, nos da la sensación de que importamos. Y cuando le damos eso a los demás, se produce un efecto multiplicador. Las personas nos buscan, nos valoran y están más dispuestas a escucharnos también. En una sociedad donde todos quieren hablar, quien sabe escuchar se convierte en alguien escaso y valioso. No es solo una habilidad social, es un acto de generosidad que cambia la energía de una conversación. Además, escuchar con empatía nos permite comprender mejor los motivos de los demás. Muchas veces, al prestar atención sin interrumpir, descubrimos que detrás de una queja hay un miedo, detrás de una crítica hay inseguridad, o detrás de una historia hay una necesidad de ser aceptado. Esto nos permite responder con más sabiduría, sin caer en reacciones impulsivas. Escuchar también nos enseña a ver el mundo desde múltiples perspectivas, y eso nos vuelve más humanos. Una técnica poderosa para fomentar que otros hablen es hacer preguntas abiertas. Preguntas como, ¿y cómo te sentiste con eso? O, ¿qué piensas que te ayudó a superarlo? Abren espacio a la reflexión y le muestran al otro que realmente nos importa su historia. Pero más allá de la técnica, es la intención lo que importa. Que genuinamente deseemos conocer a esa persona, no para sacar provecho, sino porque su experiencia es valiosa. En el ámbito profesional, ser un buen oyente puede marcar la diferencia entre un jefe autoritario y un verdadero líder. Los mejores líderes no son los que más hablan, sino los que mejor saben escuchar. Un empleado que se siente escuchado, trabaja con más compromiso. Un cliente que se siente escuchado se vuelve fiel, y un colega que se siente escuchado es un aliado, no una competencia. La escucha activa, en este sentido, no solo es una cortesía, es una estrategia inteligente. Incluso en las conversaciones difíciles, saber escuchar puede desactivar conflictos. A veces, cuando alguien está molesto, no necesita que le corrijan ni le den soluciones. Solo necesita ser escuchado. Cuando se siente comprendido, su nivel emocional baja, y entonces sí puede haber espacio para el entendimiento. Ignorar esto es una de las razones por las que tantas discusiones se agravan. Escuchar es, muchas veces, más útil que tener razón. También vale la pena mencionar que escuchar a los demás no significa estar de acuerdo con todo. Podemos escuchar sin juzgar, sin interrumpir, y aún así mantener nuestras convicciones. Escuchar no es rendirse, es abrirse a comprender. Y muchas veces, al comprender mejor a la otra persona, encontramos puntos en común que antes no veíamos. La escucha auténtica crea puentes donde antes había muros. Finalmente, hay una verdad profunda que conecta todo este principio. Cuando damos a los demás la oportunidad de hablar de sí mismos, también nos enriquecemos, aprendemos de sus errores, nos inspiramos en sus logros, y encontramos reflejos de nuestras propias emociones en sus palabras. Escuchar, entonces, no es solo un acto hacia el otro, también es un regalo para nosotros mismos. Y cuando este intercambio se vuelve parte de nuestra vida cotidiana,
Nuestras relaciones florecen con una autenticidad que nada puede reemplazar.